Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, Julio Martínez, sí, y el compañero Israel, pues quien llevamos para ustedes este programa que es pues cultural y que en ello pues haciendo hincapié en relación a un eufemismo, sí, el canal cultural tiene que ver precisamente con esa con ese interés que hay, ¿no? El que nosotros podamos en su momento dado buscar cómo cultivarnos. El cultivo es parte de un camino interesante de la literatura y eso es precisamente lo que nos da la gran oportunidad de poder llegar a ustedes. Ojalá podamos tener esa oportunidad de que nos vean y nos escuchen. Por eso les decimos muy cordialmente muy buenas tardes y con ello poder expresarles nuestro interés de llevarles algún libro que pudiera salir como sugerencia de ustedes. Nosotros aquí vamos a ver este librazo de nuestro presidente Andrés Manuel. El presidente ha escrito varios libros, alrededor de 12 libros, ¿sí? Otros dicen que 18, pero pues a veces con uno basta para decir todo lo que traemos dentro, sí, de manera sentimental, ¿no? Que nos pueda llamar la atención, porque nuestro presidente hace una serie de narraciones, de testimonios, ¿no? Que él ha vivido a través de los 30 años que tiene como luchador social y que pues dentro de ello pues en el 2018 tuvo la oportunidad de llegar a la presidencia de la República, ¿sí? Y nos sentimos pues muy halagados, ¿no? El que podamos nosotros llevarle a nuestros amigos del pueblo de Huauchinango y otros que por ahí pudieran aparecer por Face y que tuvieran la oportunidad de ver el canal 25, que es un canal cultural. Entonces, de aquí de Huauchinango, Puebla. Entonces, pues un tema que traemos en este libro de Gracias, que es parte de los 20 capítulos que tiene este librazo, el capítulo 19. ¿Sí? Después ya quizá en la próxima semana estaríamos viendo el capítulo 20, que es el último capítulo de este libro. Pudiéramos habernos dedicado a todos, pero en parte estamos leyendo lo más interesante, ¿no? De lo que él ha escrito y hoy traemos un tema que vale la pena y queremos hacer pues una mención muy especial. El día de hoy la presidenta electa, perdón, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión con los jóvenes, con representantes, creerán ustedes, y eso es bien sabido y bien importante, que hubo representantes de los 32 estados de la República Mexicana, los jóvenes ya representándonos, ¿sí? A la sociedad mexicana y esa juventud inquieta, esa juventud caliente, pues que está ahí dinámica y que pues hay que darles toda esa gran oportunidad que deben de tener los jóvenes y que también los niños en su momento dan encausados por ellos, porque este país pues son más jóvenes. Y entonces ahí es donde está la clave del buen éxito en este presente y en el futuro que les espera a ellos. Entonces, felicitarla, ¿no? Porque hubo ese gran foro a nivel nacional en la que estuvo precisamente la invitada especial, la presidenta electa, perdón. Entonces, queridos amigos, voy a darle lectura a este capítulo 19 que se llama El humanismo mexicano. ¿Sí? Es la parte humana del ser humano, la parte humana entre los que piensan de manera conservadora y la parte humana entre los que piensan en la izquierda o los que tenemos ideas progresistas y queremos que este país salga adelante, ¿no? Con la misma lucha que en su momento nos está guiando o nos está enseñando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y esas enseñanzas
pues deben de vertirse como ideas, como la cuestión ideológica. Y oigan bien lo que dice del humanismo mexicano. Dice, la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta ha sido llamarle humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Pluvio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque, nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestras culturas milenarias, impregnadas de nobleza y de nuestra excepcional, ¿sí?, y fecunda historia política. Entonces, amigos, pues esto del humanismo pues puede que salga de la situación de los derechos humanos. Hay una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que dentro de ello se busca cómo con ese derecho el humanismo tenga que ser respetado, ¿sí?, en igualdad de circunstancias para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para las mujeres y los hombres, ¿sí?, de todas las edades, y pues pudiera yo decir, ¿no?, que primordialmente para los adultos mayores o para los que ya en su momento dado somos parte de la ancianidad o de la vejez. Y con ello podemos buscar, ¿no?, que qué hermoso es llegar a viejo, ¿sí? Y qué hermosa es la vida cuando tienes esa gran oportunidad de cumplir con el ciclo. Y esa es parte de buscar cómo nosotros podemos encajar en esa igualdad que a veces se siente la desigualdad de quien lo propicia. El clasismo, el racismo, ¿sí?, en la que hay a veces desprecio hacia a los grupos vulnerables. Y ese desprecio a los grupos vulnerables, pues se puede manifestar más hacia uno o hacia otro. Nosotros como adultos mayores lo podemos decir, lo podemos sentir. Hay un desprecio bastante irremediable por parte de algunos grupos de jóvenes o de adultos o de lo que quieran ustedes, en la que pudiéramos decirnos que nos sentimos menos. Pero oigan bien esto que dice la herencia cultural. Comienzo por recordar que la grandeza en todos los órdenes en nuestro país tiene raíces culturales profundas y es lo que nutre el humanismo mexicano, esas raíces profundas, lo que nos da la identidad que poseemos como sociedad honesta, trabajadora y fraterna. Esa idiosincrasia, esa manera de pensar y de ser viene de lejos y se ha conservado contra viento y marea. Es lo que siempre nos pone a salvo ante cualquier calamidad o desdicha. Por eso emprendimos el rescate y la exaltación del conocimiento ancestral de los valores culturales heredados de las antiguas civilizaciones que florecieron en nuestro territorio. Y lo podemos decir con esa grandeza que tiene Huauchinango y la gran mayoría de los municipios en el país. Ustedes saben que hay más de 2.500 municipios en el país. Nada más aquí en Huauchinango, ¿sí?, por ejemplo, hay 26 juntas auxiliares, ¿sí?, 15 rancherías, y eso hace un total de 41 localidades. De esas 26 juntas auxiliares, 22 o 20 son comunidades indígenas, en las que las comunidades indígenas se han visto vejadas, maltratadas, olvidadas, utilizadas, ¿sí?, en procesos anteriores electorales y olvidadas, porque no se le ha dado lo que por derecho les corresponde. Entonces es a partir de ahí, pues, en la que hay, y podemos pensar que este gran municipio es precisamente indígena. Entonces,
el nombre de Huauchinango, si ustedes se van a la historia de cuándo fue constituido y quiénes fueron los que llegaron aquí en su momento para empezar a constituirlo, ¿sí? Pudiéramos decir pues que hay un historial, que si ustedes van alrededor del parque de Huauchinango, ahí hay una serie de escritos en tableros muy bien identificados que pueden ustedes visualizar con ese interés por conocer, ¿sí?, de dónde venimos, ¿sí? Porque pues quienes pudieran estar más interesados son los niños y los jóvenes, y como consecuencia los huachinanguenses. Y entonces el huachinanguense debe de saber precisamente cuándo fue constituido Huauchinango, ¿sí? Y quiénes son los indígenas que estuvieron aquí, cuántos siglos tiene, tendrá 200, tendrá 300, ¿sí? Yo tengo idea plena de que esa idea que hay de Huauchinango, muchos huauchinanguenses, ¿sí?, no lo saben, pero hay también muchos huauchinanguenses que sí lo saben, se han enterado de dónde vienen, cuál es su origen, qué identidad tienen. Entonces este pueblo de Huauchinango es un gran pueblo, ¿sí?, con mucha humildad, mucha sencillez en algunos ciudadanos de los 105,000 o 6,000 habitantes que tiene, y pues ahí nos vamos identificando que nosotros, los que venimos de algún lugar de fuera, nos identificamos con los pueblos originarios que tienen miles de años de estar en estos terrenos, ¿sí? Entonces, oigan bien, dice, es una gran mentira afirmar que los invasores europeos trajeron la civilización a una región del mundo en la que la civilización existía desde muchos siglos atrás, y de ello son pruebas irrefutables las grandes culturas como la madre, ¿sí?, la olmeca, también las teotihuacanas y otras, ¿sí? Estaban los mayas, estaban los zapotecas y muchas tribus, 68 en total habían en México. Entonces, pues entendiendo pues que nosotros, nuestro territorio que era Mesoamérica, ¿sí?, Áridoamérica, pues era hacia lo que ahora es Estados Unidos, y lo que es Centroamérica le llamaban Oasis América. Entonces, imagínense ustedes la calidad de tierra, muchos grupos indígenas se vinieron pues, a quedar aquí en México, entre ellos los aztecas, ¿sí?, se vinieron a quedar aquí en México y edificaron la gran Tenochtitlan. Y entonces vean pues cómo en su momento dado nosotros, pues nuestro pasado que tenemos con una identidad tan importante para nosotros. Entonces vean ustedes, como dice aquí, por eso impulsamos la recuperación de la memoria y del patrimonio histórico, y al mismo tiempo se aplican planes de justicia a pueblos y comunidades indígenas, porque no se trata solo de venerar a los indígenas del pasado, sino hacerle justicia a los nuestros, a los de nuestro tiempo. Por eso es el plan de justicia al pueblo yaqui, mayo, otomí, maya, seri, chontal, a todos los pueblos originarios de México y a los pueblos, ¿sí?, y comunidades afromexicanas. Una vez comprendido que México no nació ayer con la invasión europea, ni siquiera con la fundación de 1325 de la gran Tenochtitlán, no podemos soslayar el hecho de que a partir de entonces, en apenas 200 años, los mexicas, promovieron, pues de ahí viene el derivado de lo que pudiera sentirse ser mexicano, de mexica, un impresionante desarrollo político y cultural, como tampoco podemos omitir que desde muchos siglos atrás, ¿sí?, florecieron en nuestro territorio grandes civilizaciones. Recordemos que hace 500 años, ¿sí?, 500 años llegaron los españoles, y hace 700 se asentaron los mexicas en la actual capital de la República, pero la ciudad de Calakmul, en la región maya,
tiene pinturas rurales, escultura y arte de exquisita calidad y belleza desde hace 2300 años. Imagínense ustedes, hace 500 años, 520 tantos que llegaron los conquistadores europeos genocidas que vinieron a asesinar a muchos de nuestros antepasados. ¿Cómo les podemos guardar respeto a ese tipo de gente española que vino a conquistar y llevarse, sí, mucho oro, mucha plata, para hacerse ricos ellos y poderse defender de otros combatientes europeos? Sí, todo el recurso vinieron a quitarnos de aquí de México y de varios países latinoamericanos, ¿sí? Según los arqueólogos, las cabezas colosales de la cultura olmeca fueron esculpidas hace 3000 años y la pintura rupestre de Baja California Sur son de hace 10,000 años. A ello debemos agregar que no solo se trata de vestigios materiales, sino que este patrimonio debe concebirse acompañado de un gran desarrollo en la ciencia, es decir, el conocimiento de las matemáticas, las ingenierías, la medicina, la astronomía y todo ello, ¿sí?, recubierto en lo místico, espiritual, ético, humanístico y político. Esto nos dice muchas cosas, queridos amigos, pero pues seguiremos en el siguiente espacio, continuaremos con ustedes y aquí estaremos presentes. Nos vemos al ratito. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos, se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor si tú y yo realicemos este sueño juntos. Sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será realidad.
Bien, queridos amigos, muchas gracias. Es un honor, ¿no?, nuevamente estar aquí con ustedes y ser reiterativo. O sea, no necesitamos ser tan repetitivos, reiterativos en función a darle lectura a algo que es muy importante para cada uno de nosotros. Yo los invito a que ustedes puedan leerse un buen libro, ¿sí? Si es el de Gracias, ¿sí?, que le da el presidente al pueblo de México, precisamente algo que pues goza de todas las bondades, porque pedirle gracias al pueblo, ¿sí?, por todo lo que le ha dado para llegar a ser presidente de la República, y con ello pues darse ese lujo de poder cumplir con una serie de proyectos, quizá no todos, pero es el inicio, ¿sí?, de la cuarta transformación, y con ello se va buscando pues que esta transformación sea para todos, ¿sí?, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todos aquellos que tenemos la oportunidad todavía de vivir y que podemos explicar y que podemos platicar, que podemos debatir, que podemos encontrar en esa crítica y autocrítica todo ese cariño que puede haber por un personaje, ¿sí?, que reúne todos los ideales, todas las inquietudes, ¿sí?, para las cuales, pues en las cuales nosotros nos encontramos. Entonces, continuando con este gran libro en la que se da las gracias, y es ahí donde precisamente nosotros hacemos la crítica, y se hace la crítica a la oposición, se hace la crítica a la mentalidad conservadora, se hace la crítica a mentalidades retrógradas, se hace la crítica para que en su momento dado aprendan la lección, aprendan a entender que la toma de conciencia es muy importante en el ser humano, el que se tenga que cambiar, el que se tenga que ubicar en el nuevo texto, en el nuevo contexto que ha sucedido, ¿sí?, si hemos sido buenos, si hemos sido malos, si lo que hemos hecho ha sido para bien o para mal. Siempre nosotros tenemos que buscar la crítica y la autocrítica. Entonces, imagínense ustedes cómo es necesario pues que la sociedad mexicana dividida en clases, dividida pues en grupos, ricos y pobres, en la que haya pocos ricos y muchos pobres, o sea, es muy injusto, ¿no? O sea, se trata de buscar la justicia para todos, para que todos tengamos la oportunidad de poder, pues, crear esa gran felicidad que estamos buscando. Para no solamente unos cuantos deben ser felices, no solamente unos cuantos pueden ir a divertirse a los diferentes lugares turísticos, ¿sí?, sino todos los que puedan ir porque cuentan con algún recurso, pero la mayoría no tenemos el recurso para poder irnos con esa libertad de dinero, porque tampoco nos dedicamos a ser deshonestos o a dedicarnos a las cuestiones fraudulentas, ¿sí?, para nada. Entonces, lo poco o lo mucho que podemos recibir por dar por ahí alguna cátedra, algún curso de capacitación, pues ya se imaginarán, hay gente que ni siquiera tiene la bondad de poderle decir al que está dando una capacitación que están mis 10 o 20 pesos. No lo hacen, porque no les interesa muchas veces las literaturas críticas y autocrítica, porque creen que todo lo sabemos. Y eso al final pues es un veneno puro que se inyecta en nuestro espíritu, que al final nos va pues generando, ¿sí?, una situación de inconformidad, de vivir estresado, lleno de molestias, a veces hasta con ignorancias. Y esas ignorancias son porque precisamente, queridos amigos, no se lee. Aquí nos gusta perder el tiempo muchas veces con programas que nada más nos divierten, ¿sí? No nos interesan los programas culturales, que nos enseñen, que nos vayan educando por un camino en el que nos va dando la oportunidad de que nosotros tenemos la obligación moral de leernos un buen libro, o 2 o 3, ¿sí?,
todo lo que queramos leer. Hay muchos libros en diferentes lugares. Si no tenemos para comprar un libro, vayan a la biblioteca. Huachinango tiene arriba de 10,000 libros en su biblioteca. Entonces, queridos amigos, pues esto es el leerles este libro o cualquier libro que podamos tener la oportunidad mientras aquí nuestro amigo el ingeniero Dávalos Israel nos dé la oportunidad de poder estar en este canal 25, lo haremos con mucho gusto. No venimos aquí a ver si le quitamos el espacio a alguien o queremos tener ser exitosos más allá. Lo que venimos es simplemente con la sencillez a expresar la idea de invitarlos a que lean un buen libro, ¿sí? Puede ser de literatura general, puede ser, sí, de historia, de política, lo que les guste, hasta de cuentos y de poesías. Un día vamos a venir aquí con algunos cuentos y algunas poesías para podérselas leer, ojalá y les pueda interesar. Entonces, amigos, tratando de terminar con este capítulo de el humanismo mexicano, en un resumen que les hago, está una de las cartas, vean ustedes, que le dirigía Fray Bartolomé de las Casas al rey de España. El rey de España nunca vino a México, o los reyes de España nunca vinieron. Aquí nos mandaron a virreyes, ¿sí? Y así tuvimos no sé cuántos virreyes, 6, 7, los que hayan sido, no nos importa, ¿sí? Pero como gente venía a gobernarnos, ¿no? Que así, con esa enseñanza, un grupo de conservadores mexicanos, en su momento dado en la época de Benito Juárez, que era un indígena puro, inteligente, ¿sí? Mandaron entre la Iglesia Católica, el clero y el grupo de millonarios aquí en México, fueron a buscar, ¿sí?, a Napoleón III para que nos mandara un gobernante, a Maximiliano, y viniera a estar aquí 3 años, 3 años y medio, hasta que lo fusilaron en el Cerro de las Campanas. Entonces, vean ustedes, por entrometerse en lo que no, ¿sí? Y así es, y así en adelante cualquier gringo, cualquier norteamericano, cualquier, sí, extranjero que intente entrometer sus narices en México, ¿sí?, debe ser fusilado. Si viene aquí a ayudar, porque es lo que quiere el pueblo de México, que vengan a ayudar, a aportar, a ser creativos, ¿sí?, a respetar ese derecho humano que hay y que debe de haber siempre. Entonces, vean ustedes, como dice este señor Bartolomé de las Casas, en 1514, si vuestra majestad, es la carta que le mandó al rey, si vuestra majestad no quitase los indios a los españoles, sin ninguna duda todos los indios perecerán en breves días, y aquellas tierras y pueblos quedarán cuán grandes como ellas son, vacías y yermas de sus pobladores naturales, y no podrán de los mismos españoles quedar sino muy pocos y brevísimos pueblos, ni hablar casi de población de ellos, porque los que tuvieron algo, viendo que ya no pueden haber más muertos los indios, luego se vendrán a Castilla, porque no está hombre allá con voluntad de poblar la tierra, sino de disfrutarla mientras duran los indios. Pierde vuestra majestad y su real corona infinito número de vasallos que le matan, pierde tesoros y riquezas grandes que justamente podría haber. No conviene a la seguridad del Estado vuestra majestad que en la tierra firme de las Indias haya ningún gran señor, ni tenga jurisdicción alguna sobre los indios. Si vuestra majestad, sabiendo que los indios que son vuestra majestad, de vuestra majestad y que han de estar seguros de sus casas, salirse bien de los montes o de los llanos y rasos, hacer sus poblaciones juntas, donde aparecerá infinita gente que está escondida por miedo de las vejaciones y malos tratamientos de los españoles. Y así es, y así fue, ¿sí? Triste historia, un genocidio en toda la extensión de la palabra,
asesinados de manera vil, maltratados, castigados por la famosa Santa Inquisición. Imagínense ustedes todo ese castigo que le imbuían a los indígenas para someterlos y que tuvieran que creer en una religión extranjera. ¿Cómo es posible, sí, hacer ese maltrato? ¿Cómo no nos van a obligar, hombre? ¿Sí? ¿Cómo no es posible con esos castigos? Tenían más de 60 y tantos tipos de castigos materiales el clero católico. Sí, se enoja uno en función a un enojo que es y debe ser pasajero. Y esa es una de las consecuencias, ¿no? Y dice que aquí tengas en cuenta que a la llegada de los españoles se calcula que en el actual territorio nacional vivían, ¿sí?, 16 millones de habitantes aproximadamente. Y 3 siglos después, cuando México obtiene su independencia, solo habían 6 millones. Imagínense cuántos indígenas asesinaron estos malditos españoles, ¿sí? Entonces, incluso esta realidad condujo a que desde el principio de la colonia la esclavitud fuera prohibida por la monarquía española. En 1542 se aprobaron las conocidas leyes de Indias, en las cuales se estableció que los indígenas debían ser considerados como vasallos libres. Eso decía el rey de España, ¿sí? Eso decía desde allá. Que lo aplicara aquí Hernán Cortés es otra cosa. Fue un asesino en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Entonces, queridos amigos, pues dada esta circunstancia en la que nos atrevemos a leer este libro de nuestro presidente Andrés Manuel, ¿sí?, El humanismo mexicano, vean ustedes cuántas vejaciones, cuántas situaciones, y todavía estamos viviendo por los grupos de poder económico desprecios, ¿sí?, hacia los grupos indígenas, desprecios. Todavía no se les ha tomado en cuenta como realmente se merecen. Ojalá y venga alguna autoridad que pueda atacar ese problema y hacerles llegar ese gran recurso que les hace falta a los pueblos, a los 26 pueblos originarios de Huauchinango. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio para regresar con otro gran libro que vale la pena que ustedes escuchen, porque seguiremos invitando a que lean cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. Regresamos, queridos amigos. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huauchinango, a la feria de las flores.
Encírate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Bien, pues como les decía, amigos, qué interesantes están estos temas de los libros. Sí, hoy traemos este libro nuevamente, el de Gracias, del señor presidente Andrés Manuel. Y hoy pues traemos un libro que, aunque no me es agradable el escritor, ¿sí?, Francisco Martín Moreno, pero es honor a quien honor merece cuando pues se es, sí, suficientemente crítico de algo que pudiera, sí, tener toda la razón. Y el señor no la tiene. Sin embargo, bueno, pues en el libro, en la serie de libros que sacó, pues escribió uno de estos momentos que me parecen muy buenos, el México Negro. Vean ustedes, México Negro, ¿sí?, de Francisco Martín Moreno. Este libro habla de toda la historia del petróleo mexicano, ¿sí?, cuándo empezó a surgir, por qué, etcétera, pero pues no vamos a darle lectura a todo, le vamos a dar lectura a estos, pues, 17, 18 capítulos, cuando menos por esta vez, un capítulo, ¿sí? El capítulo 8 se llama El nacimiento del fuego. Este México Negro tiene varios pasos interesantes y hace todo un compendio novelístico, narrativo, ¿sí?, muy bien por parte del autor. Entonces me parece interesante comentarles a ustedes porque pues, se puede estar pensando, ¿no?, en el México productivo, en el México en el que miles de trabajadores que están precisamente trabajando para Petróleos Mexicanos, ¿sí?, pues están sindicalizados, ¿no? Y ese sindicato pues ha traído pues esa fuerza, ¿sí? El sindicalismo mexicano es una fuerza de los trabajadores. Y qué bueno que los trabajadores se identifican, ¿no?, en una organización que genera productividad y que a través de ello se van a conseguir una serie de derechos importantes para beneficio de las familias y de México. Entonces, pues el trabajo desarrollado por los miles de trabajadores, se dice que Pemex tiene una nómina de alrededor de 150,000 o 160,000 trabajadores. Es bastante amplia. Imagínense ustedes a dónde fueran a dar si en su momento dado, ¿sí?, se hubiera privatizado esto para que los empresarios extranjeros se llevaran todo el petróleo crudo y después nos lo tuvieran que regresar en gasolina, como está sucediendo. Pero claro, debemos de entender que en ese paso
pues hay gente como en el caso de nuestro presidente Andrés Manuel, ¿sí?, que está atacando bien ese problema. Se abandonaron las 6, 7 refinerías que hay en el país y se compró una en el extranjero, ¿sí?, y se está creando otra en Dos Bocas, en el estado de Tabasco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay precisamente un apremio importante, ¿sí?, para que se genere más trabajo a los jóvenes. Y esa es una inquietud interesante, que no cualquiera la tiene en una visión en la que pueda decirse, ¿no?, que el petróleo, ¿sí?, nos lo van a regalar. Es un recurso que está aquí en México, aquí lo tenemos petróleo, tenemos gas. Entonces quiere decir que las familias que trabajan para Pemex tienen un compromiso, un gran compromiso con su país. Y eso es de honorabilidad, eso es de apoyarse, eso es de felicitar a todos aquellos trabajadores que han dado su vida, ¿sí?, cuando se iniciaron, ¿sí?, estas empresas que vinieron de los Estados Unidos, vinieron varias, pero después veremos ese tema de cuántas empresas, cuántos se llevaron, etcétera. Pero podemos darle en este tema que se llama El nacimiento del fuego, que dice aquí el autor: nadie ignora, tampoco como en distintas épocas posteriores a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulo ambiciones de descontento contra el régimen del país. Cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la tolerancia acostumbrada, han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa comparación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellos mismos operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza. No hay dinero, ¿sí?, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza cuantiosos recursos naturales, ¿sí?, y que no pueden obtener mediante medidas legales la situación de las más rudimentarias obligaciones. ¿Saben quién lo dijo, queridos amigos? El general Lázaro Cárdenas, presidente de México de 1934 a 1940. Y entre ese lapso llevó a cabo uno de los, ¿sí?, de las nacionalizaciones más importantes, ¿sí?, la expropiación petrolera en México en 1938. Por eso el 18 de marzo hay una celebración nacional y mundial, ¿sí? Por eso que a las empresas extranjeras pues no les agrada, y no nos importa que no les agrada, ¿sí?, porque ellos vinieron como pulpos a llevarse el recurso y de creerse que los espacios que tenían para explotar el petróleo era de ellos y podían asesinar a mansalva. Y hubo mexicanos que trabajaron para esas empresas asesinando a mexicanos y a trabajadores también, ¿sí? Imagínense ustedes que en su momento dado Francisco I. Madero, ¿sí?, que fue asesinado precisamente, ¿sí?, por los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos en esa época entre 1912 y 1913, y sí, le llamaban el tiempo de los sopilotes, de cómo muchos mexicanos se prestaron a ese asesinato. Porque, ¿qué se le ocurrió a Francisco I. Madero? Subirle los impuestos por cada litro o por cada kilo de petróleo que se extraía.
Imagínense ustedes, por cobrarles 25 centavos por cada dólar, ¿sí? Las empresas se fueron en contra y hasta que el embajador Lane Wilson, ¿sí? Un asesino que estuvo como embajador en México, se encargó de asesinarlo con un tal Victoriano Huerta, que ya se imaginarán ustedes cómo murió. Vean ustedes pues cómo esas sentencias se cumplen por la vida. Quien mal se porta, mal acaba. Y así es, la naturaleza lo castiga. Tarde o temprano desaparece, ¿sí? Y qué bueno, porque al final de cuentas los mexicanos se supone que con todos los políticos que estuvieron hasta el 2018, ¿sí? Por eso se fueron a vivir al extranjero y luego con España, allá están, ¿sí? Con los traidores, con los asesinos, allá están los expresidentes. Imagínense ustedes, ¿sí? Eso es porque la naturaleza se va a encargar de hacer los pedazos a cada uno de ellos. Y no estamos pensando de manera criminal, sino que recibirán el castigo que se merecen. Y vean ustedes, queridos amigos, esto que inicia, ¿sí? El que nos dé la oportunidad de que el nacimiento del fuego se llama precisamente así porque pues se inicia con el asesinato de otro expresidente, Álvaro Obregón, en 1900, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? 28. Y con ello podemos decir, bueno, es que algo pasó, ¿sí? El señor quería reelegirse, ya había sido presidente de 1920 al 24, ¿sí? Y con ello pues podemos decir, bueno, se inicia una etapa de tranquilidad, de estabilidad. Pues resulta que no, ¿sí? Quien vino a aplicar un poco la estabilidad más fue el general Lázaro Cárdenas. Entonces, pero queremos irnos más allá, ¿sí? En la que algo que inicia precisamente el presidente Lázaro Cárdenas, y dice, la tremenda personalidad del general Cárdenas de inmediato se hizo sentir en todas las esferas del gobierno, del sector privado, de las organizaciones campesinas y el sindicato obrero. El sindicato obrero, ¿sí?, fue de los primeros que se sintió respaldado por su presidente, y qué bueno. Pues ahora resulta que los sindicalistas, ¿sí?, hay ciertos sindicatos que no apoyan al presidente Andrés Manuel. ¿Por qué? Si es un presidente que está creando empleos, si es un presidente que está creando proyectos productivos y en beneficio de muchos petroleros en México, y no puede ser que ahora estén en contra, ¿sí? Si no les ha quitado nada, al contrario, ha fortalecido a la empresa, a esa empresa que necesita estar ahí, que la querían vender a extranjeros, y no puede ser, ¿sí? Faltan principios, faltan valores, falta decisión, o les gusta mucho el dinero. Entonces, dice aquí, con una voz apenas audible, vestido siempre con toda sobriedad civil, dueño de un lenguaje refinado y alejado siempre de las palabras altisonantes, empezó a impartir con toda suavidad determinadas instrucciones entendidas por los observadores políticos agudos como la llegada innegable de una nueva era. El presidente Cárdenas, a modo de ejemplo, redujo la mitad de su propio salario, fíjese bien, ¿sí? Rehusó a seguir viviendo en el ostentoso castillo de Chapultepec y lo convirtió en un museo. Suprimió los altivos toques de ordenanza a su llegada en la mañana a Palacio Nacional, cerró el elegante bar en Bellas Artes y mandó clausurar las casas de juego, una de ellas propiedad de su antiguo amigo Abelardo Rodríguez, y otras tantas como el Casino de la Selva y el Foreign Club. Proscribió además el uso del frac en las recepciones oficiales. Ordenó la desaparición inmediata de 50 bustos, ¿sí?, con su esfinge en todas las oficinas públicas. Permitió a los gobernados
enviar telegramas gratuitamente a una hora del día en Palacio Nacional e invitó al México Cafre, como lo llamara Limatur, es decir, a los campesinos malolientes con los guarachudos en pie llenos de costras lodosas, a hacer antesala breve, por cierto, en las oficinas del presidente de la República. A esos guarachudos, ¿sí?, los recibía el presidente Cárdenas. En otro orden de ideas, ¿sí?, apoyado en sus modificaciones legales, logró la renuncia de todos los jueces del Poder Judicial, incluidos los de la Suprema Corte y los del Tribunal Superior, y envió al Congreso de la Unión sus propias listas para asegurarse de la impartición de una justicia objetiva y expedita. ¿Cómo ven, queridos amigos? Pues ahora, sí, los de la Suprema Corte, ahora, sí, dentro de los tres poderes de la Unión, el poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a esos que van a ser jueces, a esos que van a ser magistrados, a esos que van a ser ministros. Pues ahora se sublevaron, ¿sí?, con la llegada de los neoliberales, que se volvieron corruptos hasta más no poder. La presidenta de la Corte es una de las más corruptas que ha habido en la historia de México, ¿sí? Y eso que es una mujer. En lugar de hacerle justicia a las mujeres, se dedica a otras cosas. Qué triste, ¿verdad? ¿Sí? Estar inmersos en una institución que se supone debe de hacer justicia para todos. Justicia es lo que hace y debe hacer la Suprema Corte. Pues eso es ahora. Y ahí están, ¿sí?, ganando más de 700,000 pesos al mes cada uno de esos ministros. Ganan más que el presidente de la República. ¿Cómo es posible, sí, que ellos que son mandados, ¿sí?, que son decididos por una propuesta del presidente y la legislación, los diputados y senadores, ahora se les pusieron al brinco, se amparan, ¿sí?, para seguir ganando eso? No puede ser que estén violando las reglas, y eso es lo que sencillamente están cometiendo, ¿sí? Y eso es sencillamente lo que está llevando a que haya una iniciativa de ley del presidente Andrés Manuel para que eso se modifique y que los próximos ministros, magistrados y jueces sean electos. Así va a ser, porque ya hay una mayoría calificada en la Cámara para que esa gente entienda y comprenda que toda su desobediencia se debe más que al interés de corrupción que hay en México. Pues bien, queridos amigos, regresamos lo más pronto posible con ustedes para seguir comentando este precioso tema que vale la pena seguirlo platicando. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente.
además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Pues, amigos, es simple, sencillamente insistiendo, ¿no? La invitación para que ustedes puedan leerse un buen libro. Todos los libros, sí, son hermosos, más cuando los abrimos, le damos vida, ¿sí? Y los hojeamos y estamos acariciándolo, le estamos dando vida, les damos amor, ¿sí? Porque esa es precisamente la parte más importante del ser humano. El saber acariciar un libro, ¿sí? El leerle su índice y el ver cuántos capítulos tenemos que leernos y cuánto tiempo nos puede llevar el dedicarle 1 hora diaria a la lectura. Si podemos dedicarle 2 o 3, pues qué mejor. Yo le dedico tantas horas como sea necesaria a la lectura, porque quizá yo tengo tiempo y dentro de ello no desaprovecho el tiempo, ¿sí? Trato de buscar que a través de la lectura me sienta pues otra persona que busca sencillamente estar a gusto con la humanidad. Entonces, queridos amigos, vean ustedes este librazo se llama el librazo de Martín Moreno, porque pues es, independientemente de ser un personaje de mentalidad conservadora o ultraconservadora, porque está en contra de los morenistas, y alguien que está en contra de los morenistas, pues está en contra del presidente Andrés Manuel, y como consecuencia, pues nosotros también, pero sabemos apreciar la lectura cuando alguien sabe escribir. Este señor, independientemente de su mentalidad, es un buen investigador, investigó algunas cosas interesantes, e hizo de este México Negro un librazo. Es que tiene escritos, creo, alrededor de 24 libros. Pero oigan bien esto para terminar en este tiempo que nos queda, ¿sí? Dice, las huelgas se repitieron una y una a lo largo y ancho del país, ¿sí? El desacreditamiento político de calles crecía junto con el fanatismo propio de las conquistas obreras. El caudillo, sintiéndose deshonrado, resolvió cometer el peor tropiezo de su carrera y volvió a México en busca de su autoridad perdida, en vista de que nadie, salvo los petroleros extranjeros, los banqueros y los latifundistas, insistían en que regresara a su país. ¿Cómo ven? Precisamente fue el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas, quien lo corrió de México a Plutarco Elías Calles, porque se estaba entrometiendo en las actividades políticas, ¿sí?, de este país, y precisamente con aquellos empresarios extranjeros, ¿sí?, o empresas extranjeras con las que él, el presidente Plutarco, tenía un compromiso moral. Y pues, ¿qué podía hacer con esos y con los banqueros? ¿Sí?
Y además se iniciaba por ahí una tercera guerra mundial, en la que posteriormente tendremos la oportunidad de platicarles, pero vean ustedes, ¿no? Cómo desesperado este hombre los empresarios fueron a verlo para ver si podía regresar a México después de que el general Cárdenas lo corrió, ¿sí? Por andarse metiendo en lo que ya no era parte de su gobierno. Entonces, todavía pues se atrevió a regresar a México, ¿sí? Defendió algunos puntos de los empresarios, y vean ustedes lo que dicen los empresarios. El Club de Petroleros, porque eso se consideraban los empresarios en las empresas extranjeras, se encontraba reunido en una asamblea extraordinaria en las oficinas de la Standard Oil y analizada la situación política de México y el futuro de sus negocios. Y en ese país decían, de Washington debemos esperar poco y de Lázaro Cárdenas todo. Y así fue. Entonces, pues el presidente Cárdenas, ¿sí?, pues tuvo que meter por ahí un recurso, y como consecuencia la Corte, que entonces era de justicia, ¿sí?, ayudó a este país como debe de ser, ¿sí? Y entonces esos empresarios extranjeros, pues no les quedó más que aceptar, ¿sí?, todos los laudos que estaban a favor del pueblo mexicano. Y eso, pues al final, ¿no?, es la consecuencia de haber iniciado una expropiación petrolera. ¿Quién sabe cómo nos hubiera ido en otras condiciones en las que había pues el inicio de una Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, que estaban más preocupados los gringos en ir a apoyar, ¿sí?, a defender a los países a los cuales eran aliados, pues que abocarse a la tarea de defender a los empresarios extranjeros, gringos. Pero en fin, aquí lo importante, queridos amigos, es que esta lucha política por los intereses de los recursos, ¿sí?, petroleros en México, ¿sí?, ha sido con dignidad. Ha sido un buen principio. Y esos principios han sido precisamente por la gran cantidad de ciudadanos mexicanos que tenemos que ayudarlos. Es necesario ayudar a este país para que salga adelante. Y va a salir adelante, ¿sí? No necesitamos ocupar los primeros lugares mundiales en producción petrolera, pero sí estar cuando menos dignos de que estamos defendiendo ese gran interés como un principio elemental, ¿sí?, la vida. Y esa es la lucha por la vida. Entonces, queridos trabajadores petroleros, mis felicitaciones, porque ustedes han dado su vida, ¿sí?, por sacar adelante esta gran empresa y por mantenerla en pie. Y ahí está, ¿sí? Somos libres ahora. Y ahí vamos, luchando con ello, con dignidad. Y muchas felicidades. Pues bien, queridos amigos, nos vemos, ¿sí?, en la próxima con otro buen libro que les traeremos por aquí como sorpresa. Hasta luego y que la pasen bien.